Amada familia, muy buenos días. El pastor Eduardo por acá, contento de saludarles una vez más, contento de cuando llegue el domingo. Ciertamente cada vez que el domingo llega es una oportunidad para juntos con nuestras familias cantar, orar, pasar tiempo escuchando la predicación de la palabra de Dios. Algo tan importante, no solamente en este tiempo de crisis, de coronavirus, donde tenemos que estar en casa, sino que es algo para toda nuestra vida. El apartar tiempo para escuchar la voz de Dios, pero no solamente escuchar. De hecho, ese va a ser el tema de nuestra predicación en el día de hoy, que es muy importante no solamente oír. Y quiero para empezar, antes de pasar a la primera canción que vamos a cantar juntos, a que me acompañen a leer lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice la palabra del Señor así: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Es nuestra oración que podamos hoy escuchar con el propósito de obedecer, de ser hacedores de la palabra, que en la medida que nos exponemos a la verdad de Dios, eso produzca hoy un impacto en nuestros corazones y no terminemos este tiempo igual a como lo iniciamos. Así que ahora juntos obedezcamos este otro texto en Colosenses 3:13 que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. Cantemos juntos al Señor. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado.
hermanos, hemos llegado al tiempo de la predicación de la palabra de Dios, así que por los siguientes minutos te voy a pedir que estés muy atento, que trates de no hacer varias cosas, sino que te concentres allí en recibir y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Sé que no es fácil, estamos en casa con muchas distracciones a la mano, con muchas cosas que pelean por nuestra atención, pero te voy a animar a que luches por enfocarte en recibir el consejo de la palabra de Dios. Y meditaba, mis amados hermanos, en cómo esta situación nos ha afectado, toda esta situación del virus, del encierro todo este tiempo, y quería que al iniciar esta enseñanza nosotros pudiéramos hacernos la pregunta, desde que empezó todo esto, ¿cómo está nuestra vida en el sentido de, ha crecido nuestra relación con Dios, hemos crecido en nuestro caminar con el Señor o hemos decrecido? ¿Hemos crecido en esperanza o estamos creciendo más bien en desesperanza? Y creo que cada oportunidad que tengamos de evaluarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que ha pasado con nosotros en este tiempo es algo crucial. Y venimos de terminar una serie en Habacuc que para mí fue de mucha bendición ver cómo Dios gobierna sobre todas las cosas, está llevando a cabo sus planes, aunque nosotros veamos alrededor y no podamos entender. Y quería, antes de empezar una nueva serie, compartirles este mensaje que tiene que ver con un pasaje que es muy conocido, que es el pasaje de la parábola del sembrador, pero que en el centro de eso que Jesús enseña allí está la manera como creo que debemos tratar lo que recibimos o escuchamos de la palabra de Dios en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades. ¿Cómo estamos nosotros oyendo la palabra de Dios? ¿Y qué estamos haciendo con lo que estamos oyendo? Eso es algo en lo que necesitamos meditar y en lo que necesitamos pensar. Y por eso titulé este mensaje, Oídos para oír. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Dice así: Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: El que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Vamos a orar. Oh Señor, tú eres bueno, el exponernos a tu palabra hace bien a nuestra alma, a nuestro corazón, y es nuestro deseo, Señor, que podamos ser transformados por ella. Que tu Espíritu obre en nosotros para que seamos cada vez más conformados a la imagen de Cristo, el cual es el propósito glorioso por el cual hemos sido salvados, Señor, para tener comunión contigo y ser cada vez más semejantes a nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a prestar atención y a oír con la disposición de obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía al principio, esta parábola es muy conocida. Jesús se para allí ante la multitud, ante sus discípulos también, y les cuenta esta parábola. En el pasaje paralelo, es decir, en el Evangelio de Marcos, cuando se nos narra también esta parábola, Jesús dice algo interesante
a sus discípulos en Marcos 4:13. Cuando ellos le preguntan, Señor, ¿qué quería decir esa parábola? Él les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús les dice a sus discípulos que esta parábola en particular es fundamental para que puedan comprender todas las demás parábolas que Él les iba a comentar. Eso nos muestra que esto está en el centro de lo que Jesús quería comunicar a sus discípulos. Y tiene que ver en cómo una persona recibe la palabra de Dios y qué hace al respecto, qué sucede luego de que la recibe. De hecho, en el versículo 8, quiero leerles la parte B, en cómo termina luego de decirle la parábola a la multitud. El Señor dice, y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ese es el mensaje principal que necesitamos nosotros escuchar en esta mañana. Que si tenemos oídos para oír, que oigamos. Así que, ¿cuál es entonces el tema principal de esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús le quiere comunicar a aquellos que estaban escuchando y por extensión lo que nos quiere comunicar a nosotros hoy? Bueno, el primero le dice a sus discípulos que es posible que una persona viendo no vea y oyendo no oiga. Eso es algo bien extraño, pero realmente Jesús ahí está citando las palabras del profeta Isaías en cómo el Señor iba a juzgar a su pueblo por causa de la incredulidad, y entonces ellos no iban a ser capaces de comprender o de discernir el mensaje de parte de Dios para ellos. Leo para ustedes aquí en Lucas 8, versículos 9 y 10. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, es decir, ellos tampoco comprendían inmediatamente o comprendían con toda claridad. Y el Señor les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ahora preguntémonos, ¿quién le concedió esto a los discípulos? El Señor mismo, Dios mismo. Los evangelios están llenos de esas afirmaciones gloriosas de la elección soberana de Dios, que Él concede, ¿sí? Él le concede a unos escuchar. Y qué bueno que tú puedas ser de aquellos que escuchan la palabra de Dios y que pueden ver aquello que Dios está comunicando. Entonces, a ustedes es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ahí es donde cita del profeta Isaías de cómo los estaba juzgando al pueblo por causa de la incredulidad. Así que inmediatamente nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Seremos nosotros de aquellos que viendo no vemos y oyendo no oímos? ¿Será que nuestros corazones están endurecidos ante el mensaje de la palabra de Dios, ante el mensaje del evangelio? Creo que es bueno, amados hermanos, que siempre nos hagamos esa pregunta. Y amigo que me escuchas, estoy seguro que si hay alguno que me está escuchando que no es creyente, ha tenido quizás otras situaciones y oportunidades donde ha sido expuesto al evangelio, pero no ha hecho nada con esas verdades todavía. Y creo que ahí es donde está el problema de muchos de nosotros. Porque no se trata de saber o de algunas verdades, sino qué estamos haciendo con esas verdades y si ellas están impactando nuestro corazón en nuestra vida. Que se pueda ver o manifestar en nuestro diario vivir. De manera que por causa de la incredulidad ellos viendo no ven y oyendo no oyen. Ahora Jesús empieza la parábola mostrando, ¿no? En el versículo 11, en la explicación que le da a sus discípulos, dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. La semilla entonces es la palabra de Dios, y esa semilla viene a nosotros de muchas formas, en predicaciones, en libros, en conferencias, en esta época de pandemia, en eventos en vivos, en llamadas de Zoom. De muchas maneras somos expuestos a la palabra de Dios. Y eso es bueno. Déjeme decirle que eso es muy bueno. De hecho, debemos hacer un esfuerzo especial por cada día, de alguna forma, exponernos a la palabra de Dios. Ya sea en nuestro tiempo devocional, ya sea escuchando buenos podcasts o leyendo buenos artículos. Exponernos a la palabra de Dios es algo que debemos anhelar y buscar cada día. Usted sabe cómo en este mundo hay muchas cosas que pelean y jalan nuestra atención. Sé que a algunos de ustedes les comenté alguna vez, me leí un libro en estos días, creo que el mes pasado, que se llamaba Minimalismo Digital, y a mí me impactó ese libro realmente,
Porque el hombre decía cómo las compañías de redes sociales invierten millones de dólares, ¿sí? Millones de dólares estudiando el comportamiento humano y viendo cómo pueden captar mejor y de mayor manera nuestra atención. No es casualidad que de repente tú tomas el teléfono para hacer algo y te metiste en una cosa de Facebook y ahí se te fue una hora. O te estabas viendo tranquilo un video de YouTube, pero se te recomendó otra cosa, que te recomendó otra cosa, que te recomendó otra cosa. Y terminas viendo al hombre que con un palo hace unas piscinas súper grandes y todo eso. Muchas cosas pelean por nuestra atención. El otro día también leí que el mayor enemigo o adversario de Netflix es nuestro sueño. Porque ellos no quieren ni siquiera que nosotros vayamos a dormir, sino mantener nuestra atención. Hay muchas cosas que pelean por tu atención. Y tú necesitas darte cuenta de eso. Y no dejar que cosas que realmente, no estoy diciendo necesariamente que las cosas que he mencionado sean malas en sí mismas, pero si eso es lo único a lo que te expones, por supuesto que hay un problema. Necesitamos exponernos constantemente a la palabra de Dios. De manera que el Señor dice aquí, la semilla es la palabra de Dios. Y el texto nos va a presentar 4 tipos de oyentes. Y hay algo aquí quiero presentarles inmediatamente, que es aquello que quiero que usted recuerde y no se le olvide de esta predicación. Nosotros no hemos oído algo verdaderamente si no hacemos algo con eso. Es decir, si yo simplemente oí y no pasó nada y no hice nada y no cambió algo o tuvo alguna reacción de mi parte, es como si yo no hubiera oído. Y eso es lo que yo quiero que usted no olvide. Que cuando estamos oyendo de verdad, algo sucede. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Entonces, 4 tipos de oyentes nos presenta esta parábola. Empezando primero con el oyente descuidado. Dice el versículo 12 de Lucas 8. Y aquí esta es la explicación que Jesús le está dando a sus discípulos. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasó con este? Pues sencillo, no hizo nada. Si se da cuenta, no hace nada. Él oye la palabra y ya. Son los que oyen, pero el diablo viene y se lleva eso. ¿Sí? Y aquí hay varias cosas que nosotros necesitamos observar. Lo primero es que nosotros tenemos un enemigo real, ¿sí? Que está interesado en arrebatar la palabra de Dios de nuestros corazones con un propósito, y dice, para que no crean y se salven. Piensa en eso. Hay un enemigo que no descansa, que va detrás de ti, que tiene el propósito, la meta que tiene es que tú no creas y tú no seas salvo. O sea, hay alguien involucrado en el negocio o en la tarea de que tú no creas y seas salvo. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, este oyente, al tratar la palabra de forma tan ligera, y eso podemos ser nosotros, al tratar la palabra de forma ligera, sin darle importancia, no haciendo nada con ella, estamos cooperando con el príncipe de este mundo, el cual tiene como propósito impedir que creamos y nos salvemos. Este oyente simplemente no hace nada con el mensaje, es completamente indiferente, no le interesa. O sea, este tipo de oyente escucha y dice, sí, wow, mira, Jesús murió, qué bien, eso es importante, pero no hace nada, no afecta nada, es completamente indiferente a esa realidad. Y tú puedes estar pensando, pastor, pero esos son solamente los incrédulos, pero date cuenta cómo nosotros también vivimos y hacemos cosas que nos presentan como indiferentes a la palabra, que conocemos. Así que este primer oyente tiene esa particularidad, es indiferente, no le interesa. Y entonces también debes hacerte esa pregunta, ¿tienes tú hambre, deseo por la palabra? ¿O no te interesa? ¿Estás aquí por qué? ¿Que alguien te obligó? Recuerda que hay alguien que no quiere que creas y te salves. Recordaba estas palabras que Dios le dijo al profeta Ezequiel, que me parecen impactantes. Ezequiel capítulo 33, versículo 32 dice lo siguiente. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica.
Es tremenda la descripción que el Señor hace del profeta para con el pueblo. Le dice, tú para ellos eres como alguien que canta muy bonito, que dice cosas muy chéveres y hasta dirán, wow, qué bonita canción, pero no hacen nada con el mensaje. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y hermano, yo sé que esto se siente como tan básico, pero esto es tan fundamental. Lo que nosotros oímos de la palabra de Dios es para hacer algo con eso. Es para ponerla por obra con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor no nos dice las cosas para que queden en un vacío, para que nosotros digamos amén, aleluya, qué bonito, qué chévere, qué bien. Y ya, no, porque entonces seremos como el pueblo, ¿sí? Que estaban viendo al profeta como alguien que cantaba bonito y ya, pero es mucho más que eso. No seamos como este oyente descuidado, entonces hagamos algo con la palabra. Hay un segundo tipo de oyente y es lo que he llamado el oyente abrumado. En Lucas 8, versículo 13 dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Entonces mire cómo este tipo de oyente se emociona por un momento y eso está muy bien, pero en el tiempo de la prueba desfallece. ¿Y no es esto común entre nosotros? Sabemos muchas cosas con respecto a Dios, pero parece que en la adversidad nos cegamos, se nubla nuestra vista ante las pruebas y en un sentido este tipo de oyente cae en la incredulidad. Y eso podemos ser nosotros, especialmente en este tiempo de crisis que estamos viviendo, como les mencionaba al principio de este mensaje. Nosotros no podemos ser ese oyente abrumado que recibe la palabra con gozo. Y mire la descripción que hace Jesús. La recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda, no está cimentado. Entonces, mire el contraste. Si un creyente que sucumbe ante la tentación es uno que no tiene raíz, ¿cómo se ve entonces el creyente que sí tiene raíz, que sí tiene cimiento? Bueno, este creyente cuando viene la adversidad, que como sabemos vendrá, ¿sí? Se mantiene. Pero no, aquí Jesús describe a alguien que cree por algún tiempo, pero en medio de la adversidad, en medio de la prueba, y hermanos, es precisamente allí, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, donde tenemos que, de alguna manera, ¿cómo diría esto? Es en ese momento donde tiene que brillar el Evangelio en nosotros. Es en ese momento donde las promesas de Dios tienen que abrirnos los ojos, y que podamos mirar más allá del sol y por encima del sol, como cantamos muchas veces. Hermanos, a veces cometemos el error de pensar que las verdades de la palabra de Dios es para cuando todo está bien y es totalmente lo opuesto. Y recuerde que es Jesús aquí el que está hablando. Y Él sabe de lo que estaba hablando. Hermano, usted puede ver, Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, mas sin pecado. Usted puede decir, pastor, pero él fue tentado y todo y no pecó porque Él era Dios. Él realmente, ¿cómo Él se puede identificar con nosotros en eso? Oh, hermanos, cuán equivocados estamos. Recuerdo que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él lo ilustraba de esta manera. Si tú estás, de repente un viento fuerte viene hacia ti y ese viento te está arrastrando, cuando tú te opones a ese viento, tú ves lo fuerte que es, pero si tú dejas de luchar y te lleva, pues tú no estás mostrando fortaleza alguna. Pero aquel que está contra ese viento y sigue avanzando y ese viento se hace más fuerte, y él utilizaba esa ilustración para mostrar que Jesús, hermanos, resistió toda tentación. Es como alguien que pudo ir en contra de ese viento todo el tiempo. No es poco entonces lo que Jesús enfrentó en sus tentaciones, ¿sí? Él conoce nuestras pruebas, Él conoce nuestras luchas y Él se identifica con nosotros y dice la Escritura que Él intercede por nosotros. Es en el momento de la adversidad, el momento especial para que nosotros pongamos nuestra confianza en las promesas y en la palabra de Dios. Ese no es el momento para encerrarnos en otras cosas. Ese no es el momento para ceder ante la tentación. Ese es el preciso momento para recordar y decir, wow, estoy abrumado con todas estas cosas que se salen de mi control, pero sé que hay alguien que nunca pierde el control.
tú que me estás escuchando, que este tiempo de prueba, de crisis, de estrés para muchos, de angustia, de incertidumbre, sea un momento donde tu fe pueda profundizarse y puedas tener raíces profundas y no ser como el oyente abrumado, que oye con gozo, pero no tiene raíz. No, debemos estar cimentados en la palabra del Señor. Hay un tercer oyente aquí, es el oyente ocupado. Dice el versículo 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, mire las tres cosas que nuestro texto dice que ahogan la semilla. Empieza con las preocupaciones, hablábamos de eso hace un momento. ¿Usted ha visto cómo la Escritura tiene mandatos específicos con respecto a eso? Es Jesús quien dice en Mateo 6, no se afanen por nada, no se preocupen qué comerán y qué vestirán. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Y es el mismo Señor el que dice en ese contexto, ¿acaso no son ustedes más valiosos que los pajaritos? ¿Sí? Y les llama hombres de poca fe. Las preocupaciones, hermanos, y quiero que eso quede muy claro, es en un sentido normal que nos preocupemos, pero cuando esa preocupación nos lleva a la incredulidad y nos lleva a la desesperanza, entra en un terreno pecaminoso. El tema es que cuando la preocupación llega, ¿qué hago? ¿En qué me refugio? ¿En qué pienso? ¿A dónde dejo que mi mente divague? Y estoy seguro que usted, como yo, ha tenido noches donde no ha podido dormir o las cosas sientes que te afectan como de cerca, ¿sí? Bueno, precisamente eso, si no, en un sentido, si tú dejas que la preocupación te abrume, va a ahogar, dice nuestro texto, la palabra de Dios. Te va a ahogar, vas a ser ahogado por las preocupaciones. Si no escuchas la voz del Señor que dice, mira, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones. Eso es lo que debemos hacer, y que eso sea nuestra meta, que la paz de Dios gobierne mi corazón, que sus promesas gobiernen mi mente, pero hermanos, en serio, no como una idea bonita, no como algo que el pastor me está diciendo por medio de esta transmisión, no como una realidad, porque de eso se trata. Es allí, en medio de las preocupaciones que vienen, donde el evangelio debe brillar. Pero él también dice las riquezas. Las riquezas ahogan entonces también a esta semilla. ¿Por qué? Eso, bueno, cuando amamos el dinero, cuando estamos afanados o cuando nuestra seguridad, felicidad depende de si tenemos dinero o no. Y esto es algo muy común en nosotros, que pensamos que la vida en este mundo se trata de la abundancia de los bienes que poseemos. ¿Has escuchado esas palabras antes? Pues sí, Jesús dijo, la vida del hombre no consiste, si no se trata de, el propósito de la vida no es la abundancia de los bienes que posee. Eso dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nuestra relación con nuestro dinero tiene que ser una relación saludable, tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Y yo ahí aprovecho también, hermanos, para desafiarlos a lo siguiente. ¿Cómo ha estado? Y yo sé que este es un tema súper difícil y todo eso, pero ¿cómo ha estado tu dar y tu generosidad en este tiempo? Porque el pensamiento pecaminoso es, uy, pastor, estamos en crisis, yo debo retener porque ahí es donde hallo mi seguridad. ¿Cómo esta situación? Digamos que, bueno, muchas personas tristemente han perdido sus trabajos, han tenido dificultades con sus empresas. Pero tú que quizás has seguido con cierta estabilidad, ¿será que tu dar ha disminuido? ¿Sí? ¿Y por qué traigo ese tema? Porque muchas veces nuestro dar, nuestra generosidad, es un termómetro en cuanto a si estamos poniendo la confianza en las riquezas y en el dinero. Así que yo les invito, hermanos, si eso está en el lugar correcto en tu vida, y si has descuidado en este tiempo de cuarentena tu dar para con la iglesia, aprovecha y ponte al día. Dile, Señor, yo quiero contribuir, yo quiero dar a tu obra. Así que debemos tener cuidado. Recuerde cómo el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero.
y los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Así que no permitas que un deseo descontrolado por tener, por acaparar y por guardar ahogue la palabra. Y también dice los placeres de la vida. Los placeres de la vida, cuando dejamos que nos ahogue el ceder a las tentaciones, a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y esto me recordaba, por supuesto, ese pasaje en Hebreos donde dice que Moisés, por la fe, ¿sí?, no tuvo en cuenta el ser hijo de la hija del faraón, sino que despreció las riquezas de los egipcios y abrazó el oprobio, abrazó la dificultad que vendría por amor al Señor, viendo como más valiosos los tesoros de Cristo que el engaño del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. A la final se trata de qué es aquello que está gobernando nuestro corazón. Esa es la lucha que hay. Cosas que están luchando por tener el control y el gobierno de nuestro corazón. Así que no seamos ese oyente ocupado. Y el cuarto tipo de oyente que nos presenta la parábola en Lucas 8:15 es: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. El creyente abrumado, el texto decía que su fruto no madura, o sea, no da fruto, no crece. Pero en nuestro texto ahora se dice del oyente decidido que oye la palabra con una buena disposición, dice con corazón recto y bueno. Como yo sé que necesito esto, yo voy a escuchar con disposición. Pero no solamente eso, la retiene. Es decir, no es indiferente. No la ve como algo innecesario, no la ve como algo de poca importancia, no la escucha y la retiene. Se aferra a ella. Comprende su importancia de tal manera que no la deja ir. Es como, yo necesito esto. Todo lo demás ha probado ser vano, todo lo demás ha probado que no me sirve. Yo, esta palabra que he recibido, la palabra de Dios, el Evangelio, voy a retenerlo. Si la retienen y dan fruto, es decir, no se quedan con eso. No son indiferentes, no simplemente se quedan con eso así como que ya no dan fruto con su perseverancia. ¿Cómo muestra entonces ese fruto? Con su perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Bueno, usted sabe. Ser perseverante es ser persistente, es continuar a pesar de la adversidad. Es todo lo opuesto al oyente anterior. Este oyente decidido dice no, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las tentaciones, yo voy a retener esta palabra y obedecerla. ¿Cómo entonces debemos escuchar? Mire lo que sigue diciendo nuestro texto en el versículo 16. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Entonces, que uno podría pensar, ¿pero qué tiene que ver esto, hermanos? Aquí se trata de colocar la palabra de Dios en el lugar prominente de nuestro corazón hasta que su luz brille en cada parte de nuestra vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, ¿sí? Esta palabra que has recibido no se trata de ponerla debajo de la cama, sino ponerla de manera que se vea en tu vida de tal manera, una vez más, que alumbre cada rincón de la misma. Dice el versículo 17, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Entonces, que la luz de la palabra brille en nosotros, de tal manera que nuestra vida quede en un sentido expuesta por la gracia y la misericordia de Dios, aplicándola a cada área de nuestra vida. Y mira el versículo 18, aquí estamos en el mismo contexto. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. Wow, esa es la advertencia de Jesús. Tengan cuidado de cómo oyen. ¿Por qué, Señor? Porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Cómo así el que tiene? Bueno, uno lo tiene porque ha sido del cuarto tipo de oyente. Uno que ha sido fructífero por causa de la verdad obrando en el corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo. El que tiene, el que ha dado fruto, se le dará más. ¿Sí? Será como las veces que el Señor dijo, será como una fuente que salte para vida eterna.
Así que hermanos, escuchemos la palabra de Dios, que podamos oír, pero oír hasta que eso cambie nuestras acciones, hasta que eso cambie nuestra manera de vivir, hasta que eso produzca una transformación en nosotros. Porque de nada sirve, ¿sí?, el saber algo o el creer que sabemos algo si eso no está produciendo algo en nuestro corazón. Y mis hermanos, es allí. En estos días hablaba con alguien y decía, mira, es allí, en el corazón del hogar, es allí, en medio de las diferentes adversidades, donde el evangelio debe brillar. Esto que nosotros escuchamos y aprendemos no es para cuando venimos a la iglesia, no es para tener un lenguaje evangélico ni nada de eso. No es para aparentar algo, sino que cuando estemos allí, en medio de las situaciones difíciles de nosotros, es decir, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos ofende, cuando ahora que hemos estado en el encierro se presentan conflictos, esa es la oportunidad perfecta para que el Señor obre en nosotros y nos siga formando a la imagen de Cristo. De eso se trata, de que la luz de la palabra no es algo para ocultarlo, sino para que brille, para que brille. Por eso el Señor Jesús dice, tengan cuidado de cómo oyen, porque si verdaderamente oyen, entonces eso se va a notar en sus vidas. Eso se va a notar en sus vidas. Luego pasa algo bien interesante en los versículos 19 al 21. Lea conmigo, por favor. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, antes de seguir leyendo, piensa en la escena. La madre y los hermanos de Jesús lo buscan. Ya Jesús estaba, en un sentido, siendo alguien popular por causa de su ministerio, de sus enseñanzas, de los milagros que hacían, que validaban que era el Cristo, el enviado de Dios, el que vino a redimir a su pueblo. Y allí la mamá y los hermanos de Jesús quisieron pues usar de su influencia. O sea, es la mamá, son sus hermanos. Quieren verlo, hay una multitud, entonces estaban esperando, bueno, dile que estamos aquí para que, no sé, nos abran paso o para que Él venga donde nosotros estamos. Versículo 21, mire cómo respondió Él. Respondiendo Él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo no sé, yo me imagino que los hermanos de Jesús no reaccionaron bien. Si después fueron a dar, me ve, allá tu hermano dijo fue esto. Tuvieron que haber quedado como, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Pero mire, esta enseñanza es tremenda. Porque allí Jesús está diciendo, miren, más allá de los lazos de sangre que me unen a mi familia. Y Él, por supuesto, amaba a su familia terrenal, a su mamá y a sus hermanos, como luego se refleja en la crucifixión cuando la pone a su madre al cuidado de su discípulo amado. Jesús amaba a su familia y ciertamente los respetaba. Pero aquí quiere comunicarnos algo importante. Que la relación estrecha de Él es para con aquellos, dice el texto, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y eso va junto. Oír la palabra y hacerla. No puedes oírla y no hacerla porque entonces no la estás oyendo como deberías. Y por eso Jesús te advierte, ten cuidado de cómo oyes. Porque la manera correcta de oír es cuando oyes y haces algo al respecto y haces algo con eso. De eso se trata. Así que entonces, ¿cómo estamos nosotros cercanos a Jesús allí? Oyendo sus palabras y haciéndolas. Si me aman, guardarán mis mandamientos. De eso se trata. De eso se trata. Leíamos al principio y quiero volver a leerles Santiago 1 del 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que allí Santiago dice, el que mira, él habla de mirar la ley, permanecer en ella, no volviéndonos oidores olvidadizos, sino él hace un contraste entre oidor olvidadizo y hacedor eficaz.
Entonces esa es la pregunta para nosotros, hermanos. ¿Será que tú, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, te vas a volver un hacedor eficaz de la palabra de Dios allí en tu casa y en todas las partes a donde el Señor te lleve? ¿Será que tú, creyente que me escuchas, vas a hacer el esfuerzo, ¿sí?, con los recursos que Dios mismo te da, para que aquellas cosas que más te han desafiado en este tiempo, con su ayuda y por el poder de su Espíritu, tú puedas ser un hacedor eficaz? Recuerda, hermanos, que el Señor no nos habla en un vacío, sino que Él nos habla y nos provee los recursos. Nos provee su palabra, su Espíritu, hermanos, en la fe, que nos llenan de ánimo para que podamos hacer lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. De eso se trata. Que la palabra produzca un efecto tal en el corazón que la apliquemos. Hermanos, y ustedes saben que esa es una de las acusaciones clásicas y legendarias a los cristianos. No, pero ellos dicen una cosa y hacen. ¿No le ha pasado a usted que pasa algo en su casa, discuten o lo que sea, y no falta el que dice, mira, y eso que va a la iglesia? Y eso se siente full feo porque tienen razón y nosotros en el fondo sabemos que es así. Y es algo que en lo que necesitamos trabajar precisamente y esforzarnos porque esa luz de la palabra brille como nuestro Señor Jesús indicaba, y ser hacedores eficaces. Es interesante ver que al final del capítulo 8, Lucas presenta dos eventos más en la vida de Jesús. Mire lo que dice Lucas 8:25, que esto es cuando Jesús está en la barca con ellos y viene una tempestad. Mire lo que dice: y Él les dijo, porque lo fueron a despertar, Él estaba durmiendo tranquilo, y lo fueron a despertar porque pues había un clima bastante horrible. Versículo 25, ahora sí, Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Aquí hay tanto de lo que pudiéramos hablar. Ustedes saben lo que pasa, ellos están aterrados, lo despiertan. Él va y le dice a la tempestad y al mar, les dice, calla, enmudece. Y eso obedeció inmediatamente. Y por eso los discípulos quedaron aterrados. ¿Quién es este? Sabían que ese no era un hombre cualquiera. Pero ¿sabe qué es aquí a lo que yo quiero llamar su atención? Que Jesús habla al viento y al mar. ¿Y el viento y el mar qué hacen cuando escuchan la palabra de Jesús? Voy a leérselo. A los vientos y al agua manda y le obedece. Muchas veces la creación del Señor responde mucho mejor que nosotros, porque el Señor manda y muchas veces nosotros no obedecemos. Y precisamente eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy, la verdad básica, simple y sencilla de que ante su voz nosotros tenemos que humillarnos, hermanos, y obedecer. Y enderezar lo que está torcido y corregir lo que estamos haciendo mal y empezar verdaderamente a dejar que su palabra esté en cada asunto que nosotros hacemos. Y en el siguiente relato de este capítulo aparece Jesús con luego se presenta el endemoniado gadareno y él le habla a esos demonios, los expulsa. ¿Y qué creen que hacen esos demonios? Tienen que sujetarse ante la palabra de Jesús. Así que el viento y el mar obedecen, los demonios obedecen, pero ¿y nosotros? Ese es el desafío. ¿Cómo tú estás oyendo? Por eso, cuando tú escuchas la palabra de Dios, haz algo. Haz algo. No te quedes allí como, bueno, sí, amén. Haz algo con eso. Invierte el tiempo en retener eso que estás recibiendo de Dios y ponerlo por obra. Y no dejar que el enemigo te lo robe, que los afanes y la ansiedad lo ahoguen. ¿Sí? No dejar que otras cosas, mis amados hermanos, nos roben el gozo de poder ser hacedores eficaces de la palabra del Señor. Que cuando nosotros escuchemos su voz, ojo hermanos, que cuando escuchemos su voz vayamos y obedezcamos. Ya deja de aplazar esa obediencia que sabes que necesitas tener para con el Señor. Y tú, amigo y amiga que me escuchas, que no eres creyente, mira, quizás mucho de lo que hemos hablado te describe a ti. Quizás tú has sido indiferente ante el mensaje del Evangelio. Quizás has estado persiguiendo riquezas, placeres. Quizás las preocupaciones y las ansiedades también te tienen ahora mismo agobiado. Bueno, hoy es día de salvación.
El Señor Jesucristo te invita a que vengas a Él, a que creas, a que digas, Señor, yo he perseguido estas cosas, he sido indiferente a tu palabra, perdóname, yo me arrepiento, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que tú me transformes, yo quiero empezar a caminar contigo. Órale eso al Señor. Y tú qué tal, mira, yo sé que a veces hay personas que se han expuesto a la palabra por años y no hacen nada al respecto. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en esa situación? ¿Cuánto tiempo más vas a jugar con eso, esperando un futuro extraño, hipotético, una especie de extraña mejor versión de ti del futuro que sí va a hacer caso y va a obedecer a la palabra de Dios? No. Ya deja de jugar con eso. Ya deja de tentar al Señor. Deja de aplazar tu consagración y hazlo de una vez. Hazlo de una vez. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a esto. A que si escuchamos de su palabra, la pongamos en práctica. La pongamos en práctica. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, a ser esos, Señor, esos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Oh, Señor, sí que amemos escuchar tu palabra, pero que también amemos, oh, Señor, ponerla por obra. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, que todas esas verdades maravillosas que conocemos las podamos poner por obra con la ayuda del poder de tu Espíritu Santo, aún en medio de la más difícil prueba. Que brille la luz de tu palabra en cada área de nuestra vida, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos una vez más, hermanos, y que el Señor les bendiga. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir.
Jesús.